Y a veces uno piensa que siempre tiene que estar bien y siempre hablar bien y estar diciendo cosas lindas a las personas, pero creo que las personas se fortalecen más cuando nosotros contamos nuestras debilidades, porque que quizá esa persona también tiene la misma debilidad. Bueno, es muy amplio, ¿no? Pero la idea es esa, como que dejarnos acompañar y animar a otros también, a pesar de nuestras tormentas, a pesar de nuestras dificultades, porque de esa manera, como dice Corintios, eh, cuando somos consolados por Dios, aprendemos esto de consolar a otros. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bueno, bienvenidas una vez más al podcast de Ella Florece. Estoy acá con mis amigas Ale, Diana y Eli. Nosotras tres de Argentina, Ale desde Estados Unidos y yo desde mi casa, no sé si saludarlas, con mi micrófono de luces o con el rollo de cocina porque estoy muy congestionada, pero lo voy a hacer con las dos cosas. Queremos invitarlas a que puedan revisar los últimos episodios del podcast. Hemos estado compartiendo acerca de la palabra del Señor del libro de Colosenses y hoy queremos terminar en este episodio con el capítulo 4. Quería hacerles unas preguntitas para que estemos charlando y es, chicas, si ustedes tuvieran que decir sus últimas palabras de vida en este podcast, ¿cuáles serían esas palabras con las que ustedes quieren que la gente las recuerde? Voy a empezar yo, para que quede claro el ejemplo. A ver, a mí me gustaría que la gente se acuerde de leer libros. Eso es lo que yo diría si pudiera decir mis últimas 3 palabras. Lean libros. Eli, ¿ya pensaste? No, Ale, pero 3 palabras dijiste o lo que sea, como una oración. lo que sea, una oración. Yo creo que, bueno, primero quería decir que me asustó tu pregunta. Creo que todas estamos como que, ¿qué? Pero bueno, muy buena pregunta. La verdad no sé, yo creo que querría que la gente recordara el evangelio, que el evangelio es todo. Así como que el evangelio es todo. Bien. Eli, dale, tenés el micrófono. Que yo quiero decir que yo soy una persona bastante planificada y yo ya dije cómo yo quería mi funeral y pretendo, si Dios me da la oportunidad, escribir mi discurso, mi propio discurso para que alguien lo pueda leer. Pero bueno, ahora que lo puedo hacer acá. Yo digo, no voy a mencionar la muerte ni nada para no generar miedo, pero ya está. O sea. Pero bueno, creo que yo haría algo así como Ale, pero diría, el fin de todo discurso oído a geste, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Que queda en el último versículo de Eclesiastés. Creo que sería lo que diría. Bien. Aparte de mi discurso. Pero bueno, no lo puedo hacer. Un poco y un poco. Diana. No sé, se me ocurren todas cosas chistosas, no puedo decir nada serio. Bueno, pero está bien, porque es acorde a cada No, no persona. Así sé, que no sé, son muy santas ustedes. Yo no sé, no sé qué diría. Dejaría algo, no depende coman cómo tanta me comida muera, qué chatarra. sé yo. No, tampoco. Diría todo lo contrario. Dirían, háganse un asado y coman con papas fritas y huevo. Bebamos y comamos que mañana moriremos, dice Diana. Claro, una cosa así. Yo me cuidé toda la vida, comí sano y miren, acá estoy, a los 45 años, no sé. Viajen que es lo mejor que pueden hacer en la vida. No sé, se me ocurren todas cosas graciosas. Bueno, Pero viajen. no sé. No. Ok. Bueno, Sí sé cómo me gustaría que me recuerden, pero no sé bueno, si qué últimas palabras diría. decime cómo te gustaría que te recuerden. Pero viste que muchas veces vos fuiste una porquería de persona y la gente en tu funeral no fue re buena. Es mentira, no fuiste re buena. Pero Ay, sí me gustaría que me recuerden como alguien que siempre sirvió a Dios y que aunque tenía sus defectos y mal carácter a veces y decía cosas irónicas, siempre estuve al servicio de la iglesia de Dios. Así de esa manera me gustaría que
que recuerden, o como alguien que siempre los hacía reír en los momentos más random de la vida. Entonces, eh, eso sería, pero no se me ocurre que fueran mis últimas palabras. Ok, bueno, Nos vemos en un rato, sería, ahí está. Nos vemos en un rato. ahí está, dale. Bueno, Ale, ¿te gustaría compartirnos qué fue lo que más te gustó o qué te estuvo hablando el Señor en este capítulo de Colosenses? Bueno, siempre se me han dificultado como el principio de una carta y el final de la carta, ¿no? Porque al final de la carta usualmente Pablo saluda, dice adiós, dice todo eso, ¿no? Y es exactamente lo que hace ahorita en este capítulo 4, donde dice, tal y tal persona manda a saludar y todo eso, ¿no? Y ya estaba leyéndolo, Señor, ayúdame, que ¿por qué esta parte está en esta carta? Ninguna palabra es en vana, todo tiene propósito. Entonces, esta parte de la carta, ¿por qué está aquí? ¿Qué puedo recibir? ¿Qué puedo entender? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo conocer más de ti, ¿no? Y entonces, me estuve leyendo, orando, Señor, ayúdame, ¿para qué es esta parte, no? Y algo que al leerlo y leerlo otra vez, que me di cuenta, era cómo Pablo habla de las personas que menciona, ¿no? Al final de esta carta, y cómo habla de esas personas como personas que lo ayudaron, que lo animaron, que sirvieron con él, están sirviendo con él, y así como que, y piensas en Pablo, dices, Pablo, pero Pablo sabe todo, Pablo se siente en uno, así como que Pablo sabe todo, Pablo puede todo, así como que piensas y lees las cartas de él y piensas, wow, este Pablo no necesita ayuda de nadie, ¿no? Pero él mismo como que se da cuenta. Uno, en el versículo 3 pide oración, que se me hizo interesante porque él dice, oren para que lo que yo anuncie, lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Cuando él está hablando de que quiere poder hablar del evangelio, ¿no? Y predicar a Cristo otra vez, porque ahorita está en la cárcel. Y entonces así como que, ok, uno está pidiendo ayuda a través de la oración de los que están escuchando la carta. Y dos, ya después hace una lista de un montón de personas que lo han ayudado, que lo están ayudando, y habla de ellos como que lo consuelan también, ¿no? Y así como que uno se queda pensando, wow, Pablo necesitaba consuelo y no solamente del Señor, pero dice, estoy recibiendo consuelo de estas personas, ¿no? Y uno se da cuenta qué regalo es también las otras personas que sirven con nosotros, que sí, el Señor es todo lo que necesitamos, pero también nos ha dado una comunidad de personas y una comunidad de creyentes y personas que sirven al lado de nosotros. Y Pablo dice, wow, mira, ellos me consolaron, ellos me ayudaron, ellos estuvieron al lado mío. Y me hizo tan lindo y me pongo a pensar en Pablo pidiendo oración, pidiendo ayuda y reconociendo la ayuda que ya ha recibido. Y yo me pongo a pensar, yo soy así, pido ayuda, recibo ayuda, agradezco la ayuda que recibo, me doy cuenta que necesito eso y es algo increíble, ¿no? Porque piensas en Pablo, un gran hombre y dices, wow, esta persona tan humilde de decir, esta tal persona me ayudaron, me consolaron, estuvieron ahí conmigo y van a continuar sirviendo, ¿no? Se me hizo muy, muy hermoso. Qué hermoso. La verdad es que a mí también me llamó la atención cómo Pablo no sirvió solo, sino que él incluyó a sus colaboradores y eso es la iglesia, ¿no? Eli, ¿qué te gustaría compartirnos? Tengo que decir que amo las instrucciones de Pablo. Son muy estructuradas, muy hagan esto y esto, no te da excusa a la ambigüedad. Me encanta. Bueno, no sé si para la práctica me encanta, pero una de las cosas que me gustó mucho es el versículo 5, que es el que dice, y el 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Particularmente en este libro de Colosenses que estamos tratando, siempre, y en el anterior, que era el de Efesios, siempre yo como que recalcaba desde mi punto de vista el tema de la importancia de la iglesia. Sin embargo, en este capítulo, Pablo también resalta a él, acuérdense de los de afuera, acuérdense de las personas que no están, acuérdense de los que todavía no forman parte de la iglesia, hablen bien, sean respetuosos, sean amables, redimiendo el tiempo, quizás porque a veces no
lo podemos tomar desde distintos puntos, pero quizás a veces no nos percatamos de que un día que pasa es un día menos para que venga el Señor. Entonces en eso hay que estar siempre pendiente de predicar el Evangelio, pero también ser amables, ayudar, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Eso fue algo que me gustó mucho y me confrontó porque a veces a mí me cuesta un poquitico eso. Me cuesta un poquis el hablar tan dulcemente cuando alguien no está de acuerdo conmigo. Entonces creo que eso por una parte. Y otra cosita que me llamó la atención, también como decía Ale, el tema de que Pablo menciona, fulanito de tal, haz aquello, fulanito de tal, cumple con tu ministerio, fulanito de tal los va a mantener a cargo y tal, y empieza a dar distintas descripciones, pero hay una que me llamó la atención y cuando yo supe quién era este personaje, dije, Señor, ayúdame a no ser este personaje, y es Demas. Vieron que al final dice, es más, viene después de Lucas, Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, lo deja así como, pum, con un puntito ahí bien cortante. Y después en Timoteo, cuando, segunda de Timoteo creo que es la carta, Pablo dice, Demas me ha abandonado porque amó más a este mundo y se ha ido a Tesalónica, creo que había sido la cosa. Entonces, eso digo, ay, Señor, ayúdame a que yo no sea como Demas, que ame más al mundo, sino que siempre pueda permanecer en la lista de los que sirvieron y permanecieron. Y creo que también es una de mis oraciones y por eso me llamó bastante la atención, ¿no? Este versículo. Así que eso. Wow, sí, la verdad que es muy impactante. Justamente yo meditaba también en ese pasaje de la gente que no conoce a Cristo, con la que uno se rodea a diario, y a veces uno tiene cierto trato con ellos y no pensamos que quizás el día de mañana el Señor pueda salvarlos y que sean parte de su iglesia y que hoy en día ellos están viendo, ¿no?, cómo nosotros predicamos el Evangelio, pero también cómo lo vivimos y eso me exhorta mucho. Pero bueno, vamos con Diana. ¿Qué nos podés Bueno, compartir? en esta lista de Pablo de los nombres que él habla, hay uno en particular que se llama Aristarco, que es en el versículo 10. Dice, quien está en la cárcel conmigo les manda saludos y también los saludos Marcos, el primo del Bernabé. Tal como se le indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Y justo en la iglesia estamos terminando de leer el libro de Hechos y Aristarco sale en el viaje más peligroso de Pablo. Cuando ellos se embarcan, dice que Aristarco lo ayuda a Pablo, inclusive cuando lo querían matar todos, y lo saca y ellos se embarcan y están en alta mar y viene una tormenta y tienen que tirar todo afuera eh, porque se estaban por morir literal, que los agarró un viento de ahí y llegan a una isla. Es más, en un momento se le aparece, no sé si Dios, un ángel a Pablo y le dice, no se van a morir todos. Eh, y bueno, y ahí estaba Aristarco. Y después acá lo vuelve a nombrar en Colosenses y creo que en otra carta también lo nombra. Y yo pensaba que muchas veces cuando nuestros seres queridos o nosotros mismos pasamos tormentas y dificultades, eh, yo personalmente me tiendo a alejar y a vivir esos momentos sola. No le cuento mucho a las personas, a no ser cuando ese evento pasa, ¿no? No suelo decirles, che, mira, estoy pasando en esta tormenta, o estoy teniendo este conflicto, o estoy mal. Suelo resolverlo con el Señor sola y después cuento. Y acá vemos a Pablo, que si bien fue una situación como que él no es que sabía que iba a entrar a la tormenta, si bien después yo les dije que no embarquemos, pero bueno, embarcamos y nos pasó esto, él en esos momentos de tormenta nombra a sus amigos que estuvieron con él. Y inclusive Aristarco se queda con él en la cárcel, porque dice, está conmigo acá en la cárcel. Podría haber llegado a Roma y podría haberse ido y podría haberse, no sé, ido a la iglesia de Roma y haber estado ahí, servir y lo que sea, pero se quedó con Pablo inclusive hasta sus últimos momentos en la cárcel. Y eso también me desafía a ser una persona que está, que anima, que acompaña a las personas cuando están mal y no desde el lado de tenés que estar bien, la Biblia dice esto. A veces está bueno animar a las personas a través de las palabras,
pero a veces simplemente con un te entiendo, te escucho, oro por vos, vení, compartamos, no importa que me cuentes cómo estás, te doy un mate, te doy un café, acompañar, ¿no? Y también ayudar, si estamos al lado en nuestra iglesia, como decíamos hace un rato, acompañando a los líderes o a los pastores, ser de ayuda para ellos en los momentos que la iglesia pasa difícil, ¿no? Porque pasamos dificultades en la iglesia y muchas veces las personas ante cualquier dificultad en la iglesia se van a otra. Y qué importante permanecer en la iglesia cuando las cosas son difíciles y seguir sirviendo y seguir estando, porque la iglesia es de Dios. No sumarnos a las divisiones o no sumarnos a las cosas complicadas de la iglesia, sino ser de bendición y estar ahí, ser el Aristarco de Pablo. Y también cuando estamos mal, dejarnos acompañar, dejarnos que las personas oren por nosotros, recibir consejos en las tormentas, ¿no? Y también sabemos que, bueno, cuando Pablo llega a Malta, lo pica una víbora y todos pensaban que era un dios. Y después, predicaron ayer justo ese último pasaje de Hechos, y que después le traen muchos enfermos a Pablo y Pablo los sana a todos y las personas lo animan y le sirven y después él podría haberse quedado en esa isla, pero después fue a Roma y se quedó con este círculo, ¿no? de amigos, de servidores, y él dice que fue animado, o sea, y todo lo que él vivió para otros, que les cuenten y los animen. Yo pienso, a veces no quiero contarle mis problemas a esta persona porque en vez de animarla la voy a desanimar. Pero qué importante que Pablo le decía, cuéntenle que me picó una víbora y que Dios me sanó. O sea, ¿cómo puede ser eso algo diario? Cuéntenle que estuve 3 meses encallado en una isla. Y a veces uno piensa que siempre tiene que estar bien y siempre hablar bien y estar diciendo cosas lindas a las personas, pero creo que las personas se fortalecen más cuando nosotros contamos nuestras debilidades, porque que quizás esa persona también tiene la misma debilidad. Bueno, es muy amplio, ¿no? Pero la idea es esa, como que dejarnos acompañar y animar a otros también, a pesar de nuestras tormentas, a pesar de nuestras dificultades, porque de esa manera, como dice Corintios, eh, cuando somos consolados por Dios, aprendemos esto de consolar a otros. Y creo que Pablo, a través de los milagros que Dios hizo en él y cómo lo usó, pudo animar a las iglesias a las quienes él les mandaba estas cartas. Sí, yo también pienso en el mismo Señor Jesús, ¿no? Que Él, aun siendo Dios, no se alejó de la gente y mucho menos de sus discípulos. Solamente tomaba tiempo a solas a veces para orar, pero aún en momentos difíciles Él dejaba acompañarse, incluso por multitudes. Qué difícil que debe haber sido para nosotras que vivimos en una sociedad tan individualista, ¿no? Pero tenemos ese ejemplo. Algo que también me llamó la atención de los primeros pasajes es que Pablo les pide a ellos que oren por su predicación del Evangelio, ¿no? Pero también dice el versículo 4 que ellos oraran para que el Evangelio fuera manifestado como debía hacerlo. Y algo que vemos en las cartas de Pablo no son solamente los mandatos del Señor, sino que también debemos obedecerlos como a Él le agrada. Y hace poco fue un pastor invitado a mi iglesia a predicar y él nos hablaba de esto, de que al Señor le interesa que nosotros podamos obedecerle, pero más le interesa cómo lo hacemos. Y ahora que empecé a leer el libro de Cambios Profundos de Nicolás Tranchini, él dice que importan las acciones, pero importa sobre todo nuestra motivación. Así que esto me llamó mucho la atención, cómo hacemos las cosas que hacemos y es por eso que necesitamos a otros. Necesitamos vivir en comunidad para no convencernos de que todo lo que hacemos lo hacemos y ya, sino el cómo lo hacemos. Y qué bueno que el Señor nos ha dejado en su palabra todas las formas, ¿no? de obedecer cada mandato que Él nos ha dado y también a la iglesia, ¿no? También otra cosita que me había gustado mucho y me llamó la atención, por eso les preguntaba a ustedes qué palabras
le dirían a la gente si fuera la última oportunidad que tenían de vida, porque en el versículo 18 Pablo dice, yo Pablo escribo esta carta con mi propia mano, y después dice, para terminar, acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Dice, acuérdense de mis cadenas, esas cadenas que él tenía eran justamente, ¿no?, por predicar el evangelio, por sufrir por la iglesia. Y yo pensaba, si Cristo hubiese sido el que hubiera dicho estas palabras, seguramente Él nos hubiera dicho, acuérdense de la cruz, acuérdense de mi sangre, de mi corona. Y es muy importante porque así termina la carta. Yo me imaginaba, si la carta me hubiera llegado a mí, yo la leo y además del contenido que tiene al principio y en el medio, leo eso y digo, wow. Y no sé si a ustedes les ha pasado, cuando charlan con alguien, lo último que les dice es lo que más queda en la mente. O cuando escuchan una prédica, hay cosas muy buenas que quedan en la mente, pero lo que dice al último es súper importante. Y acá Pablo dice, acuérdense de mis cadenas. Eh, Incluso el Señor, ¿no? También recuerdo, eh, dice muchas veces de Cristo y de su obra, consumado es, son esas frases y esas palabras que realmente quedan en nuestra mente de una forma tan especial. Y por eso yo les preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras por las que la gente nos reconoce a nosotras? Es bueno que nos reconozcan por nuestra personalidad, por las cosas que hacemos, pero sí también por lo que nosotras decimos. Y ojalá que eso sea el Evangelio, ¿no? Que estemos recordándoles a la gente el Evangelio y todo lo que las ayude a crecer, principalmente la cruz de Cristo. Así que no sé si querían compartir algo más acerca de este capítulo o algo que les haya quedado guardado de los capítulos anteriores. Eli, ¿tenés ganas? Es Dale. un montón. No, que es un montón. O sea, de todo lo que nos ha quedado es un montón. Y lo que me quedo pensando ahorita con lo que estabas diciendo era que Pablo dice acordados de, o en otra versión dice acordados de mis prisiones, y yo diciendo, yo tengo un discurso, y Diana diciendo, viajen. Y yo como pensando en esas cosas, yo entonces digo, ok, como que me hace falta bastante. Eso me había quedado en la mente. Pensaba por ahí en cómo Pablo se distingue, ¿no? De esta era, ¿no? Tecnológica en donde todos queremos decir algo importante, en donde queremos que todos vean nuestras publicaciones y compartan nuestras frases inteligentes, ¿no? Y, y cómo queremos sobresalir por lo que decimos o nuestra interpretación. Y él podría haber chapeado, acuérdense de la carta a los romanos, acuérdense de lo que les dije a los efesios, acuérdense que yo di este discurso que él da, ¿no? Al Dios no conocido, ¿no? Podría haber dicho, acuérdense de eso. Y él habla realmente, ¿no? De sus prisiones y cómo Dios usó eso para llegar hasta el mismo emperador, ¿no? Y Dios le había dicho, quiero que vayas y les testifiques a este emperador, y pasa por Festo y por toda esta gente que nosotros no podemos ni imaginar el rango político que tenían y cómo Dios lo usa a Pablo en esa humildad cuando él era el hombre más eh, arrogante, ¿no? De todo el pueblo, tenía como la autoestima acá arriba y después dice, todo esto lo tengo por basura, acuérdense de mis cadenas, o sea, yo creo que en el cielo no voy a decirle, hola Pablo, ¿cómo te va? O sea, no, no, así como, eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es como que cuán diferentes somos nosotros y más en esta época de exhibición y de querer ser vistos y halagados y likes y no es, obviamente que nadie va a exponer sus miserias en internet, ni poner sus pecados, ni nada por el estilo, pero realmente habla mucho lo que escribimos y más nosotras que estamos en este ministerio, ¿no? Que escribimos y siempre queremos poner una frase para que la gente vea la imagen y de ahí lea el post, eh, que enganche y que no sé qué, más que todo no para tener tantos likes, sino para que le guste a la gente.
para que lo pueda leer, para que le sea de bendición. Pero está como atrás de nosotros eso de, uy, qué inteligente, qué buena frase. Y a mí me pasa cuando vuelvo a leer los posts, digo, ay, esto lo escribí yo, qué bien. Y bueno, ese es como un contraste también que pensaba Sofi cuando vos decías recién, ¿no? Acuérdense de mis cadenas. Sí, Y habla de la gracia. creo que fue algo humillante, ¿no? De cierta forma, porque claramente estar preso no era nada lindo. Y creo que va de la mano con lo que vos compartías, Diana, del sufrimiento, ¿no? De que a veces nos cuesta decirle a un hermano, no, no estoy bien, Dios está orando en medio del sufrimiento por tal pecado o porque me siento así. No siempre es pecado, ¿no? Pero, y creo que es por eso, ¿no? Porque nos cuesta reconocer que aún Cristo está en esas situaciones y está orando y se está exaltando en eso y no solamente en lo bonito, lo lindo, Lo rosa. tal cual. Bueno, entonces, lágrimas de llanto y dolor, pero a la vez de mucho gozo, de mucha felicidad. Me voy a quedar sin voz, pero ha sido mucha, mucha alegría y una bendición muy grande haber podido compartir la palabra y cómo el Señor sigue hablando por medio de su palabra a cada una de nuestras vidas. Nos ayuda a aplicarlo de forma diferente, pero al fin y al cabo la misma palabra, la misma autoridad del Señor, el mismo Espíritu, y así anhelamos que pase con ustedes, que escuchan este podcast, que puedan escuchar los anteriores, que los puedan compartir con alguna amiga, con alguna hermana de la iglesia, si lo pueden escuchar en grupo, pero sobre todo si pueden compartir la palabra, es de mucha bendición, aunque sea un solo versículo. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se pierdan de todas las temporadas que va a haber el año que viene, si Dios quiere. Así que, bueno, les mandamos un saludo y muchas bendiciones. Bye, bye. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.